Vamos a analizar el que ha sido el protagonista del día, que es esa entrevista al empresario Víctor de Aldama, entrevista esta mañana en Herrera en COPE. Hasta ahora hemos escuchado parte de lo que ha dicho, de esos grandes titulares que, como decimos, están ahora todavía en la prensa de todo el país, de esas declaraciones del comisionista que ha vuelto a reconocer la comisión de ese delito, el pagar, decía él, sobornos a algunos miembros de la administración Sánchez, porque si no, ha asegurado, recibía la amenaza de que no seguiría, de que no continuaría recibiendo algunos de los negocios que hacía con sus empresas. Digo que hemos escuchado algunos de esos testimonios. Vamos a analizar a partir de ahora qué es lo que puede dar de sí esa entrevista, que a buen seguro va a ser todavía mucho, incluso también en los tribunales. Antes de nada, vamos a saludar a Álvaro Nieto, director de The Objective. Álvaro, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Bueno, veo que estás de viaje, pero seguro que esta mañana has escuchado de pe a pa esa entrevista de Herrera a Aldama. Te voy a preguntar de inmediato qué es lo que te ha parecido más llamativo, más impactante incluso de esa hora larga de conversación que ha mantenido Herrera con Aldama. Pero antes yo creo que para situarnos, creo que convendría, Álvaro, que escucháramos al coprotagonista de esa entrevista, es decir, a Carlos Herrera, para conocer cómo se ha, digamos que preparado inicialmente esa entrevista, que evidentemente no es fácil, es la primera que concede después de sus denuncias ante el juez de la Audiencia Nacional, y también cómo le ha visto, digamos que en las entretelas de esa entrevista, cómo le ha visto Carlos Herrera a Víctor de Aldama. Le escuchamos y de inmediato te pregunto por ello. Álvaro. Le he visto, no solo le he visto muy seguro, sino que además le he visto muy creíble. ¿Por qué digo muy creíble? Porque él podría haber echado las patas por alto y haber incluso incrementado las denuncias con alguno que no le hacía falta o que no son difícilmente comprobables, pero que él ha querido ser fiel a la verdad. Es decir, él ha dicho que no ha estado nunca en Moncloa. Podría haber dicho que, bueno, en alguna ocasión, o podría haber jugado un poquito más al misterio. Es decir, ha sido muy creíble. Por tanto, se hace más creíble todo lo demás que él ha contado. Le he visto sereno y manejando muy bien el argumentario. Es decir, yo creo que él y su abogado han trabajado mucho en hasta dónde pueden llegar y cuáles son las cosas. Algunas que no me ha querido contestar porque se las tiene que contar al juez en una próxima comparecencia. Todo lo que se le deba preguntar, todo. Normalmente cuando hago una entrevista, primero no digo nunca lo que voy a preguntar. Cuando alguno me lo pide, ¿qué me va a preguntar? Y yo siempre le digo, tú no puedes decirme a mí que yo no te pregunte una cosa, pero sí tienes todo el derecho a no contestarme. Ahora, a pesar de que tú sepas que alguno no te va a contestar alguna pregunta, tú sí tienes la obligación de hacerla, creo yo. Y en ese sentido yo le he hecho todas las que se le podía hacer. Vamos, me falta preguntarle el número de pie que calza. Pero, y él ha habido algunas que se las ha reservado en su legítimo derecho. Sí que se va a tomar conciencia de dos cosas que yo creo que son muy importantes que ha dicho en la entrevista. Una, que Pedro Sánchez forzosamente estaba al tanto de todo. Forzosamente. Es decir, no se podría haber creado ese tejemaneje de intereses y de intercambios de no estar Pedro Sánchez, que hablaba 6 o 7 o 10 veces al día con Ábalos, de cada uno de los extremos. Y segundo, que él teme por su vida, claro. Que si algo le pasa, será responsabilidad del gobierno y de su presidente. Son palabras textuales de él. Yo que llevo días gestionándola, yo he preferido no hacer ningún... Es decir, hasta que no estuviera, como dicen los catalanes, al peix al cova, no se habla. Cuesta porque hay veces que tú lo tienes amarrado y crees que va a ser, oye, pues a lo mejor hubiera estado muy bien durante toda la semana decir, señores, el miércoles va a venir, ¿y si luego no viene? No, pues cuando viene ha venido y luego después de que haya venido se repite las veces que haga falta.
Bueno, pues, esos dos grandes titulares para Herrera. Álvaro, Sánchez lo sabía todo, necesariamente lo sabía todo. Aldama teme por su vida después de esa confesión o de esas acusaciones de corrupción. En cuanto a los titulares, en cuanto a la puesta en escena, nos decía, ha visto al comisionista Víctor de Aldama, le ha visto seguro e incluso comedido. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención de esa entrevista, Álvaro? Mira, José Luis, lo primero que tengo que decir es que yo estaba en el estudio presente porque estaba hoy en la tertulia y por tanto estaba justo enfrente de Víctor de Aldama siguiendo la entrevista y por supuesto me ha parecido interesantísima, me parece un éxito espectacular y hay que dar de nuevo la enhorabuena tanto a Carlos como a toda la COPE por este acontecimiento. Yo le he visto, efectivamente, coincido con Carlos, le he visto muy tranquilo, muy tranquilo. Me parece que no es un hombre que estuviera con miedo, ni que estuviera en fin, con especial nerviosismo. Por tanto, yo creo que buena parte de lo que ha dicho lo ha dicho porque es verdad. Es verdad que seguramente no entra en muchos detalles en algunas cuestiones, probablemente porque su abogado le ha recomendado que no puede hacerlo, pero a mí me ha parecido muy interesante lo que ha contado del Delcy Gate, por ejemplo, es decir, cómo ha contado la escena en la que Ábalos habla con Sánchez para garantizarle a Delcy Rodríguez que no va a ser detenida si baja del avión. Atención a esto, porque esto puede ser un posible delito. Yo esta mañana hablando con algún abogado después de la entrevista me dicen que aquí podría haber una prevaricación, es decir, Sánchez no es nadie para garantizarle a otra persona que no va a ser detenida. Eso lo tienen que decir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en aplicación de la normativa, de las leyes que rijan en cada momento. Por tanto, cuidado con esto porque puede haber una implicación directa al presidente del gobierno en ese asunto. Y luego me ha interesado también mucho la parte en la que ha hablado de Begoña Gómez y de cómo él la ha tratado, porque ambos trabajaban o estaban relacionados con Globalia. Y ha contado la escena de cómo coincidieron 4 personas, Javier Hidalgo, que era el CEO de Globalia, Leticia Laufer, que era la persona, digamos, encargada en Globalia para conectar con Begoña Gómez, y él mismo, cómo coincidieron en una terraza en un hotel en San Petersburgo, en Rusia. Y no ha dado muchos detalles, pero bueno, ha dicho que simplemente en un momento dado mandaron a los escoltas a dormir y se quedaron los 4. No hemos sabido exactamente de qué hablaron, pero vuelve a confirmarse lo que siempre hemos sabido, y es que Begoña Gómez y Víctor de Aldama tenían una relación y no descartemos que en algún momento veamos algún mensaje de WhatsApp entre ellos. Me apunto lo que nos decías de un posible delito de prevaricación que se le podría imputar al presidente del gobierno por prometer aquello de que no se iba a detener a la número 2 del régimen de Maduro. Digo que me lo apunto porque en breve vamos a saludar al magistrado Jesús Villegas y le voy a trasladar también esa cuestión. En todo caso, volviendo al momento que veíamos de esa entrevista en la que efectivamente tú estabas y por eso también queríamos contrastar contigo ese estado de ánimo del propio Víctor de Aldama, digo, volviendo a esa entrevista, hay quien dice, bueno, está muy bien, pero sigue siendo prácticamente su palabra contra la del gobierno porque no ha mostrado todavía pruebas. Bueno, vamos a ver. Aquí de lo que no hay pruebas todavía es de la entrega de dinero en efectivo a determinados cargos y políticos del Partido Socialista. Eso es verdad. Pero hay pruebas sobradas ya en la causa y pruebas que han sido publicadas, entre otros, en The Objective en los últimos meses y años, que involucran a Aldama y a Ábalos en cuestiones tan importantes pues, como el propio Delcy Gate. Hay que recordar que hemos publicado incluso una carta de invitación de Ábalos diciéndole a Delcy Rodríguez que puede venir a España de viaje. Hemos visto incluso una agenda que le preparó a Delcy Rodríguez. En el caso, por ejemplo, de las mascarillas, hay pruebas documentales de tipo email en donde el departamento de José Luis Ábalos va seleccionando, por ejemplo, un chalet, que es el que quiere el ministro que le regalen en la provincia de Cádiz. Es decir, hay determinadas pruebas, hay mensajes que involucran a la trama con Ábalos, por ejemplo, cuando le pagan el apartamento de la Plaza de España de Madrid a la amante de Ábalos, Jessica. Es decir, hay pruebas ya que existen y que, como mínimo, incriminan a José Luis Ábalos en esta trama de corrupción y beneficiándose activamente.
Lo que pasa es que, claro, Aldama también habla de cantidades muy suculentas de dinero que ha entregado a Ábalos el primero y luego a otros cargos socialistas que efectivamente vamos a ver qué tipo de pruebas puede aportar. Él, ante la pregunta directa hoy de Carlos Herrera, él ha contestado que tiene pruebas y que las va a presentar en su debido momento. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es tener un poco de paciencia, esperar y ver hasta qué punto puede demostrarlo. Hombre, a mí me parece un poco extraño que él mismo se incrimine en un delito de corrupción de estas características, o sea, que él mismo confiese que ha entregado dinero en efectivo a políticos para corromperlos, si no fuera verdad, porque no sé qué sentido tiene confesar que has cometido un delito si no es verdad, porque en realidad él sabe, él lo está haciendo, yo creo, porque sabe que si no confiesa, si no colabora con la justicia, las consecuencias para él van a ser mucho peores, porque hay pruebas suficientes como para juzgarle y condenarle. Por tanto, yo creo que esta colaboración de Víctor de Aldama con la justicia obedece a un intento de minimizar en lo posible la pena con la que vaya a ser condenado y evidentemente está intentando, lógicamente, decir la verdad que más le puede beneficiar. Yo creo que otras cosas se las está guardando y veremos al final en qué queda todo el asunto. Hay que recordar que solo ha sido interrogado en el caso de las mascarillas. El caso más cuantioso en cuanto a dinero es la trama de los hidrocarburos, que la lleva otro juez que todavía no le ha interrogado y, por tanto, podemos ahí esperar probablemente muchas más sorpresas. Bueno, es verdad que esa otra causa, que digamos que no está completamente separada de la original, la causa de hidrocarburos, la lleva otro juez, pero la lleva el mismo fiscal anticorrupción en los dos casos. De cualquier manera, Álvaro, la pregunta que te voy a hacer ahora es puramente valorativa en el sentido de que lo que te pregunto es en realidad por tu impresión, pero en tu caso impresión muy bien informada. La pregunta es, ¿tú crees que hay más debajo de la manta de Aldama, que ha enseñado solo hasta ahora los pies o que ya ha puesto encima de la mesa lo más gordo de lo que hubiera? No, yo creo que vamos a ver muchas cosas los próximos días y meses, porque las confiese Aldama para colaborar con la justicia en las diferentes causas que hay abiertas, pero también porque la prensa vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y ahora mismo la información que tenemos nos dice que hay mucho trabajo por hacer todavía. Entre otras cosas, por ejemplo, porque la causa de los hidrocarburos está todavía secreta, por tanto, no la conoce ni siquiera el propio Aldama. Es decir, sabe qué hay, qué tiene la policía, qué tiene la Guardia Civil, qué pruebas, con qué pruebas cuentan los jueces ahora mismo para haberle metido en la cárcel. O sea, hay que recordar que Aldama entra en la cárcel no por las mascarillas, sino por los hidrocarburos. Por tanto, yo creo que hay que esperar a que levanten el secreto del sumario en el caso hidrocarburos y a que conozcamos exactamente qué hay ahí dentro y a partir de entonces sabremos muchas cosas nuevas y probablemente Aldama, para zafarse de los posibles delitos cometidos y de la pena que le pueda caer ellos, tendrá que seguir colaborando y tendrá que seguir tirando de la manta. O sea que yo creo que estamos en el comienzo de una historia que va a durar mucho tiempo. Querido Álvaro Nieto, director de The Objective, gracias por estar con nosotros. Te invito a que continúes viéndonos durante tu trayecto, porque entre otras cosas, como te decía, vamos a intentar tener otra opinión en torno a si después de esa entrevista de hoy de Aldama con Herrera en COPE se le podría llegar a imputar un posible delito de prevaricación, como nos apuntabas al presidente del Gobierno. Te envío un fortísimo abrazo. Gracias como siempre, Álvaro. Muchas gracias y un abrazo. Hasta pronto. Magistrado Jesús Villegas, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Después de lo que se conoce, que es de hecho su declaración íntegra ante la Audiencia Nacional, y de las declaraciones, la entrevista que hoy le ha hecho Herrera a Aldama en COPE, ¿usted a quién cree que está acusando y de qué posibles delitos está acusando el comisionista Víctor de Aldama? Bueno, la verdad es que he oído la entrevista, algunas partes las he oído varias veces y estoy impresionado. Eso es auténtica dinamita. Ahora bien, si diseccionamos con bisturí la entrevista, nos daremos cuenta de que este hombre va con pies de plomo y que la información la ha soltado a cuentagotas. Yo, la única parte
que he visto que puede ser claramente un delito, aunque puede haber otros si se aportan nuevos indicios, nuevas pruebas, es cuando dice expresamente que ha pagado a determinados funcionarios. Nos encontraríamos ante un delito de cohecho cometido por un particular, un soborno, que efectivamente está regulado en el Código Penal. Que puede haber más cosas, por supuesto. Podemos encontrarnos ante una trama en la que haya tráfico de influencias y quién sabe qué cosas más. Ahora bien, la prevaricación que usted apuntaba, yo eso la veo más dudosa. Pero si quiere, pregunte usted. Sí, lo desarrollamos. Sobre todo era lo que nos decía Álvaro Nieto, director de Objective. Él decía, durante la entrevista, Víctor de Aldama lo que sostiene es que hay una conversación entre Ábalos y el presidente del gobierno con el avión que había trasladado a Delcy Rodríguez, ya aterrizado en Barajas, y en la que el presidente del gobierno le habría garantizado a Ábalos y, por tanto, a la número 2 del régimen de Maduro, que en España nadie la iba a detener. Dice Álvaro Nieto, sus fuentes desde el ámbito jurídico le indican, ojo con esa declaración porque podría indicar ese posible delito de prevaricación. Bien, él dice que ha hablado con algunos abogados y que le han dicho que puede ser una prevaricación. Evidentemente, el derecho no son matemáticas y aquí todo es discutible. Mire, yo no lo veo tan claro. Es cierto que es algo tremendamente feo y que yo, fíjese, casi me niego a creer que el presidente de nuestro gobierno, mi presidente, pudiera estar involucrado en algo tan feo y tan sucio. Pero claro, la pregunta es, ¿esto es un delito? Hasta donde yo sé, el Tribunal Supremo ha archivado el procedimiento que se llevaba sobre el viaje de esta mandataria venezolana, porque en principio no sería una materia de Código Penal, no sería una materia fiscalizable por la legislación criminal. Eso no quiere decir, por supuesto, que no sea ilícita, porque no todo lo que es ilegal es delito. Delito es solamente aquello que está recogido en el Código Penal, pero se trata de unas conductas muy acotadas, muy restringidas. Mire, para la ilustración de todos, le leo el artículo 404 del Código Penal, que es el que trata de la prevaricación, que dice: a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará. A la autoridad o funcionario público dice el siguiente, y también hay otra prevaricación, que es la judicial, que es la que podemos cometer los jueces cuando dictamos una sentencia o una resolución injusta. En principio, esto tiene muy difícil encaje con la conducta del presidente del gobierno, pero me gustaría insistir en que no todo lo que es ilegal, no todo lo que es antipolítico, no todo lo que es ilícito tiene por qué ser delito. Delito es solamente aquellas infracciones que están castigadas en el Código Penal. A mí el asunto me parece feo, me parece sucio, me parece impropio e indigno, pero yo no puedo afirmar, como jurista que soy, y menos como juez, tan alegremente que eso sea un delito. De manera que, por tanto, usted, por lo que se conoce hasta ahora, insisto, tanto de la declaración como de esa entrevista que hoy ha concedido a Herrera, entiende que acusa, por ejemplo, de ese posible delito de cohecho, los sobornos de los que habla el propio Aldama. Exacto. Que por tanto se le podría imputar a Ábalos, al jefe de gabinete de María Jesús Montero. A las personas que recibieron el dinero. Y al número 3, en realidad, del Partido Efectivamente, Socialista. 3 personas tengo yo anotadas. El señor Cerdán. Claro, estamos hablando de un tipo de delito que siempre decimos, y siempre dicen ustedes, incluso los juristas, el soborno es especialmente difícil de probar, porque nadie pasa recibo ni anota en una factura demostrable, porque es dinero en B, que se han hecho esos pagos. ¿Es tan difícil de demostrar o puede haber otros indicios que nos puedan llevar a demostrarlo? Bien, muy buena pregunta. Pregunta interesantísima. Miren, en nuestro derecho existe lo que se llama la libertad probatoria. No hay una prueba tasada. Quiere decir que para cada delito no es necesario que haya un determinado tipo de prueba. Por ejemplo, no se exigen documentos, ni se exigen grabaciones, ni se exigen vídeos. Eso se determinará en cada caso concreto. El juez tendrá que alcanzar su convicción mediante el conjunto de las circunstancias, de las evidencias, de las pruebas, de los indicios. Con lo cual, tenemos una tendencia, sobre todo los que no han estudiado derecho, a pensar que si no hay un documento, que si no hay un papel, que si no está escrito, que si no hay un mensaje de WhatsApp, que si no hay una fotografía, pues eso no se puede probar. No, la prueba es algo más complejo y se trata de construir una historia verosímil que sea capaz de convencer al juez. Sí es cierto que cuando nos encontramos ante la declaración de un investigado,
de un coimputado, o sea, una persona que esté siendo procesada, investigada junto con otros, es una declaración que, claro, hay que tomar con muchísima cautela porque esa persona puede tener un interés en mentir y además el ordenamiento jurídico no lo puede obligar a decir la verdad como si fuera un testigo. Lo que nos dice la jurisprudencia es que cuando se trata de declaraciones de coimputados, para efectivamente tener por cierto las incriminaciones que esta persona hace, pues siempre suele exigirse algo más, no solamente su palabra, algún elemento de corroboración, alguna prueba adicional, algún elemento de cargo que suponga un plus. Pero, eso sí, está abierto a cada caso concreto. No podemos decir, porque no hay prueba documental, esto no se puede probar. No, eso tendrá que determinarse por el juez en el momento probatorio y siguiendo las reglas de la lógica y de la sana crítica. De hecho, tanto en la Fiscalía como el propio juez de la Audiencia Nacional dan verosimilitud al relato de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional y por eso deciden su puesta en libertad. ¿Se le da verosimilitud solo, única y exclusivamente porque se autoinculpa de ese delito de haber sido, digamos, el corruptor? ¿O con eso solo no hubiera sido suficiente? Bien. Pone usted, como siempre, el dedo en la llaga. En efecto, cuando yo digo algo que me perjudica, pues eso es un indicio de que estoy diciendo la verdad, obviamente. Pero aquí no hay reglas fijas. Si la historia que nos construye esta persona resulta verosímil por sus aspectos internos y externos, por la coherencia con otros datos, por un sinfín de circunstancias que tendrá que examinar el juzgador o el instructor en cada circunstancia determinada, en cada momento procesal en el que estemos tratando, pues entonces se le podrá dar la credibilidad que nos parezca. Es que esto es muy importante, es más flexible de lo que parece. Por supuesto que si yo me autoinculpo, pues es un indicio de que puedo estar diciendo la verdad, pero también podría estar diciendo la verdad sin autoinculparme y podría estar mintiendo autoinculpándome. El único detalle que yo quiero que ahora mismo retengamos es que cuando se trata de declaraciones de los coimputados, se suele exigir algo más que su propia palabra, pero eso no quiere decir que su propia palabra no sea también válida. Dependerá de cómo la aprecie el juez. Pues magistrado Jesús Villegas, gracias por atendernos como siempre, gracias por su tiempo y añadiré gracias por su esfuerzo y por su acierto con la didáctica. Le envío un fuerte abrazo. Es un auténtico placer para mí estar con ustedes a su disposición. Buenas noches y adiós. Es mutuo, muchas gracias.